Hola, soy Camila, y mi propia familia canceló el boleto de avión para la entrevista de trabajo más importante de mi vida, como una broma. Fue en ese momento, varada en medio del Aeropuerto Internacional de Miami, que el amor que sentía por ellos se convirtió en cenizas. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño que casi desapareces? Antes de contarte lo que escuché al otro lado del teléfono que lo cambió todo para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la persona que siempre ha pagado por todo decide, en silencio, cerrar la cuenta. Desde que mi abuela falleció, he sido la administradora del Fondo Fiduciario Familiar, un rol que asumí con una seriedad que mi familia siempre confundió con debilidad. A mis 26 años, mientras yo conducía un viejo auto compacto y vivía en un modesto apartamento, mis padres, Arturo y Silvia, y mi hermano mayor, Mateo, disfrutaban de una vida de opulencia en una mansión en Coral Gables. El Mercedes nuevo que mi madre presumía en sus redes sociales, la matrícula del club de campo de mi padre, las interminables vacaciones de mi hermano, todo salía del mismo lugar, un fondo que yo gestionaba, pero del que apenas tomaba lo indispensable para vivir. Para ellos, yo no era Camila, la diseñadora talentosa. Era un cajero automático con un corazón demasiado blando. El blanco perfecto para sus burlas sobre lo demasiado seria que era. La oportunidad en Nueva York no era solo un trabajo, era una vía de escape. Mi boleto dorado para salir de la sombra en la que me habían mantenido toda mi vida. Se trataba de una prestigiosa firma de diseño que había admirado desde la universidad, un lugar donde mi nombre significaría algo más que una firma en un cheque. Durante semanas, preparé mi portafolio hasta la madrugada. Ensayé mis respuestas y soñé con un futuro donde mi valor no estuviera medido por mi capacidad para financiar los lujos de otros. Era mi oportunidad de demostrarme a mí misma, y quizás a un fantasma de mi abuela, que su fe en mí no había sido en vano. Este viaje era la primera piedra de una vida construida por mí y para mí. Recuerdo perfectamente la sensación del aire acondicionado del Aeropuerto Internacional de Miami en mi piel, una mezcla de frío y la humedad pegajosa que se había colado desde afuera. Sostenía mi boleto de avión como si fuera un trofeo, la prueba tangible de que estaba a punto de dar el salto. La gente se arremolinaba a mi alrededor, cada uno inmerso en su propio viaje. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también era una de ellos. Una persona con un destino propio. Revisé la hora en el viejo reloj de pulsera que me había regalado mi abuela. Su correa de cuero gastada era un consuelo familiar en mi muñeca. Sentía una mezcla de nervios y euforia. La clase de emoción que te dice que estás exactamente donde debes estar. Todo se derrumbó en el mostrador de la puerta de embarque. Lo siento, señorita, dijo la agente con una amabilidad ensayada que no llegó a sus ojos. Pero este boleto fue cancelado hace un par de horas. Al principio, no entendí. Creí que era un error, un fallo del sistema. Le pedí que lo revisara de nuevo, mi voz temblando ligeramente. Ella tecleó con indiferencia, sus uñas acrílicas haciendo un ruido seco contra el plástico. No, está confirmado. Cancelado. El reembolso fue procesado a la tarjeta de crédito original. Sentí cómo la sangre se me retiraba del rostro. El mundo pareció ralentizarse. Los anuncios de los vuelos se convirtieron en un murmullo lejano, y el único sonido nítido era el martilleo de mi propio corazón en mis oídos. Con manos temblorosas, saqué mi celular y marqué el número de Mateo. Él era el único que tenía acceso a la información de mi tarjeta para emergencias, una confianza que ahora se sentía increíblemente estúpida. Respondió al segundo tono, su voz demasiado alegre. «Cami, ¿ya estás volando alto?» Antes de que pudiera articular una palabra, escuché el sonido que lo destrozó todo, la risa de mi madre de fondo, seguida por la voz de mi padre diciendo algo sobre una lección para que se relaje. La verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico. «¿Fuiste tú?», logré susurrar. Y entonces Mateo soltó la frase que se grabaría a fuego en mi memoria. «Tranquila, hermanita. Era solo una broma para que aprendieras a relajarte un poco.
Eres demasiado seria. En ese instante, el suelo del aeropuerto pareció desaparecer bajo mis pies. No fue la pérdida de la entrevista lo que me rompió, sino la revelación desnuda y cruel de lo que realmente significaba para ellos. Era un objeto, una herramienta, una broma. La humillación fue paralizante. Estaba parada en medio de una multitud de extraños, pero nunca me había sentido tan expuesta y sola. Su risa resonaba en mi cabeza, un eco burlón que ahogaba cualquier otro pensamiento. Era una crueldad tan casual, tan despreocupada, que dolía más que cualquier grito o insulto. Se habían divertido a costa de mi sueño más grande, y ni siquiera se habían molestado en ocultarlo. El vacío que sentí en el pecho era frío, profundo y absoluto. Mientras estaba allí, congelada, con el teléfono aún pegado a la oreja, una imagen vino a mi mente con una claridad abrumadora. Mi abuela, sentada en el sofá de su casa, entregándome una pesada carpeta de cuero con todos los documentos del fideicomiso. Recuerdo el peso de esa carpeta en mis piernas y el olor a papel viejo y a su perfume. Me miró fijamente, sus ojos serios pero amables, y me dijo unas palabras que en ese momento no comprendí del todo. Tu bondad es un don, Camila, no una obligación. Nunca dejes que nadie te trate como si fuera su derecho. Esa frase, olvidada durante años, regresó como un salvavidas en medio de un océano de dolor. Y entonces, algo cambió. Las lágrimas que amenazaban con salir se secaron antes de nacer. La angustia que me oprimía el pecho se disipó, reemplazada por una calma extraña, casi antinatural. Fue una claridad helada, cortante. La cuerda invisible que me había atado a ellos durante toda mi vida, tejida con un sentido del deber y una desesperada necesidad de aprobación, simplemente se rompió. No hizo ruido. No hubo un desgarro violento. Solo un chasquido silencioso en lo más profundo de mi ser. Di media vuelta, me alejé del mostrador de embarque, y caminé con un propósito que no sabía que tenía hacia la salida del aeropuerto. Ya no iba a Nueva York. Tenía algo mucho más importante que hacer. No llamé a un taxi ni a un Uber. Simplemente caminé, arrastrando mi maleta sobre las baldosas pulidas del aeropuerto, sintiendo el retumbar de las ruedas como el nuevo ritmo de mi corazón. Cada paso me alejaba más de la puerta de embarque, de la entrevista, de la vida que había planeado hacía solo una hora. Pero con cada paso, también me alejaba de la chica que agachaba la cabeza y aceptaba las migajas de afecto que le lanzaban. El aire húmedo de Miami me golpeó en la cara al salir, pero no lo sentí. Por dentro, estaba en un desierto, un lugar donde todas las emociones se habían evaporado, dejando solo una claridad dura y brillante. Vi las luces de neón de un hotel del aeropuerto a lo lejos y caminé hacia ellas. No tenía un plan, solo un instinto. Necesitaba un espacio neutral, un lugar que no estuviera contaminado por ellos. La habitación del hotel era impersonal y estéril. Olía a productos de limpieza y a aire acondicionado reciclado. Era perfecta. Dejé la maleta junto a la puerta sin abrirla y me senté en el borde de la cama, que crujió bajo mi peso. El silencio era absoluto. Un contraste violento con el caos de la terminal y el torbellino en mi cabeza. Por un momento, esperé que las lágrimas llegaran, que la presa de la conmoción se rompiera y me inundara el dolor. Pero no pasó nada. Me sentía extrañamente vacía, como si alguien hubiera desconectado un cable crucial dentro de mí. Saqué mi laptop de la mochila. El suave zumbido del ventilador al encenderse fue el primer sonido que realmente registré en lo que parecieron horas. La pantalla se iluminó, proyectando un resplandor azulado en mi rostro impasible. Por puro masoquismo, abrí mis redes sociales. Y allí estaba, una foto que mi madre había publicado hacía menos de una hora. Los tres, ella, mi padre y Mateo, sonreían en la terraza de su mansión en Coral Gables, con copas de vino en la mano. El pie de foto decía: una tarde familiar perfecta. Solo falta nuestra querida Cami, que está trabajando duro como siempre. Tan orgullosos de ella. La hipocresía me revolvió el estómago. Trabajando duro. Estaban brindando por mi ambición, mientras, al mismo tiempo,
la saboteaban activamente por diversión. La imagen del Mercedes nuevo de mi madre, estacionado en la entrada circular de la casa, era visible en el fondo. Un auto que yo había pagado. Una casa cuyos impuestos yo había pagado. Una vida de lujos que yo financiaba mientras ellos se reían de mí a mis espaldas. Cerré la laptop con más fuerza de la necesaria. El clic resonó en la habitación silenciosa. El recuerdo de mi abuela volvió, esta vez con más detalle. Recordé el día que firmamos los papeles finales con el abogado. Él le explicó que podía establecer estipulaciones, condiciones para el acceso a los fondos. Mis padres y Mateo se rieron, diciendo que era innecesario, que éramos una familia unida. Pero mi abuela insistió. Recuerdo su mirada fija y seria mientras le decía al abogado: quiero una cláusula que estipule que el apoyo financiero está condicionado al respeto mutuo y a una conducta moral básica entre los beneficiarios. La administradora tendrá total discreción para interpretar y hacer cumplir esta cláusula. En ese momento, pareció una formalidad extraña, una excentricidad de una mujer mayor. Ahora, entendía que no era una cláusula. Era una armadura que me había dejado. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche, sacándome de mi trance. Era Mateo. El nombre brillaba en la pantalla, una burla digital. Lo miré vibrar, una y otra vez, sintiendo una oleada de náuseas. Sabía exactamente lo que diría. Una disculpa falsa, envuelta en condescendencia, diseñada para hacerme sentir a mí como la exagerada, la que no tenía sentido del humor. Rechacé la llamada y apagué el sonido del teléfono. No quería escuchar su voz. No quería darle la satisfacción de una reacción. Mi silencio, a partir de ahora, sería mi respuesta. Unos segundos después, llegó una notificación de un mensaje de voz. La tentación de ignorarlo fue fuerte, pero una parte de mí, la parte fría y calculadora que acababa de nacer, sabía que debía escucharlo. Necesitaba escucharlo. Con un profundo respiro, me puse el teléfono en la oreja. La voz de Mateo llenó el silencio. Y era exactamente como lo había imaginado. Impaciente, irritada. Cami, ¿en serio? ¿No vas a contestar? Mira, ya está bueno el drama. Fue una broma pesada. Lo admito. Pero tienes que aprender a relajarte. Papá dice que de todas formas, esa gente de Nueva York seguro es muy estirada para ti. Hizo una pausa, y escuché a mi madre de fondo decir: dile que no se olvide de la transferencia para el club. Y Mateo continuó: ah, sí. No te olvides de aprobar el pago de la membresía del club de papá. Vence mañana. Llámame cuando se te pase el berrinche. Y colgó. No había ni una pizca de arrepentimiento. Solo fastidio y una orden financiera. Era la confirmación final de que yo no era una hija ni una hermana. Era una empleada no remunerada. Ese mensaje de voz fue el catalizador, la última pieza de evidencia que mi corazón herido necesitaba para ceder el control a mi cerebro. Guardé el audio. Lo guardé en mi teléfono, en la nube, en un disco duro mental. Sería mi ancla, el recordatorio que escucharía cada vez que una pizca de duda o de vieja lealtad familiar intentara aflorar. Ya no había espacio para la ambigüedad. La broma no fue un error de juicio. Fue una demostración de poder. Un recordatorio de mi lugar en su mundo. Creían que tenían un control absoluto sobre mí, porque controlaban mi necesidad de su aprobación. No se daban cuenta de que la verdadera dinámica de poder siempre había estado en mis manos, esperando en silencio en una carpeta de cuero dentro de un archivo digital. Volví a abrir la laptop. Mis dedos se movieron con una seguridad que no sentía en el resto de mi cuerpo. Navegué por los archivos encriptados hasta que encontré el PDF escaneado. Estatutos del Fondo Fiduciario Elena Rojas. Lo abrí y me desplacé sobre las páginas de jerga legal hasta que encontré lo que buscaba. Artículo 4, sección C. Discreción de la administradora. Allí estaba, en un lenguaje legal claro e inequívoco. La cláusula de mi abuela. El apoyo financiero a cualquier beneficiario puede ser suspendido temporal o permanentemente por la administradora si se determina, a su entera discreción, que la conducta del beneficiario viola los principios de respeto, integridad y apoyo familiar que fundamentan este fideicomiso.
Era más poderosa de lo que recordaba. No era una sugerencia. Era una ley. Con el documento abierto en una mitad de la pantalla. Abrí el portal bancario en la otra. La lista de pagos programados y débitos automáticos se desplegó ante mí como un mapa de mi propia sumisión. El pago del leasing del Mercedes de $1,800. La cuota del club de campo de mi padre de $2,500. Los resúmenes de 3 tarjetas de crédito diferentes, todas con saldos de 5 cifras, llenas de cenas en restaurantes caros, ropa de diseñador y escapadas de fin de semana a las que nunca fui invitada. Cada línea era un pequeño monumento a su desprecio. Sentí una oleada de ira, pero era una ira fría, productiva. No era el fuego que te consume, sino el hielo que te preserva y te da una claridad afilada. Mi primer clic fue para cancelar la transferencia de la membresía del club. Pago cancelado. Apareció una pequeña notificación verde en la pantalla. Fue extrañamente anticlimático. No hubo un estruendo ni un destello de luz. Solo un clic silencioso en una habitación de hotel anónima. Pero se sintió como el acto más sísmico de mi vida. Luego, pasé a las tarjetas de crédito. Una por una. Accedí a las cuentas y las congelé, reportándolas como potencialmente comprometidas. Era una mentira piadosa, pero efectiva. Finalmente, me dirigí a las cuentas principales de las que se extraían los fondos para sus gastos personales. Cambié las contraseñas. Activé la autenticación de 2 factores vinculada a mi número de teléfono y eliminé sus nombres de la lista de usuarios autorizados. El proceso tomó menos de 10 minutos. Cuando terminé, me recliné en la silla. El viejo reloj de mi abuela en mi muñeca marcaba las 9:47 p.m. El vuelo a Nueva York habría aterrizado hacía casi una hora. Por un instante, una punzada de dolor por la oportunidad perdida me atravesó. La imagen de mí misma caminando por las calles de Manhattan, portafolio en mano, lista para conquistar el mundo, se desvaneció como un fantasma, pero fue reemplazada por otra imagen. Yo, sentada aquí, en esta habitación de hotel, en silencio, finalmente en control. No del dinero, sino de mí misma. Cerré la laptop. La habitación quedó a oscuras, salvo por la delgada línea de luz que se filtraba bajo la puerta. El silencio que siguió no fue vacío. Era el sonido de la libertad, el sonido del comienzo de algo nuevo, algo que sería enteramente mío. A la mañana siguiente, el sol de Florida se filtraba por la cortina barata de la habitación del hotel, pintando una franja de luz sobre la alfombra gastada. El vacío de la noche anterior había sido reemplazado por una determinación tranquila y sólida. No había vuelta atrás. Encendí mi laptop una última vez. No para revisar las cuentas bancarias, sino para hacer 2 cosas. Primero, escribí un correo electrónico conciso y profesional a la firma de diseño de Nueva York, retirando mi candidatura y disculpándome por cualquier inconveniente, citando una emergencia familiar imprevista. Segundo, compré un boleto de avión. No para Nueva York, ni para ningún otro lugar lejano. Compré un boleto para un vuelo que saldría en 2 semanas a San Francisco, para visitar a una vieja amiga de la universidad. Era un viaje para mí, pagado por mí, en mis propios términos. Era una promesa. Conduje mi viejo auto compacto desde el hotel de regreso a mi modesto apartamento. El contraste con la mansión de Coral Gables nunca había sido tan marcado, pero por primera vez, no sentí una punzada de injusticia, sino una oleada de orgullo. Cada mueble, cada libro en la estantería, cada factura que pagaba con mi propio sueldo de diseñadora freelance era un testimonio de mi independencia, una independencia que ellos nunca habían valorado porque no podían controlarla. Mi hogar era mi santuario, un lugar donde no era un cajero automático ni el blanco de bromas crueles. Era simplemente Camila. Guardé la maleta, aún sin deshacer, en el armario. El viaje que había planeado estaba muerto, pero el que estaba a punto de comenzar se sentía mucho más real. La primera señal de que el mundo que habían construido sobre mis hombros comenzaba a temblar llegó esa misma tarde. Un mensaje de texto de Mateo. Oye, Cami, mi tarjeta no pasó en el supermercado. ¿Pasa algo con la cuenta? Es raro. Leí el mensaje 2 veces,
sintiendo una fría y distante satisfacción. Imaginé su ceño fruncido, su molestia ante un inconveniente tan mundano. Era la primera vez en años que una transacción suya era rechazada. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina sin responder. El silencio, como había decidido, sería mi primera declaración. Cada notificación ignorada era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro que ellos mismos me habían enseñado a levantar. Unas horas más tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Sabía que su tono sería diferente. La confusión de Mateo se habría convertido en la indignación de Silvia. El mensaje de voz que apareció segundos después lo confirmó. Su voz, normalmente melosa y condescendiente, era aguda y tensa. Camila, ¿qué significa esto? Tu padre acaba de recibir una notificación por correo electrónico de que el pago del leasing del Mercedes fue rechazado. Es una vergüenza. ¿Te imaginas la humillación? Necesito que arregles esto inmediatamente. Llámame ahora mismo. La palabra clave era humillación. No le preocupaba el pago, sino la apariencia. El Mercedes no era un auto, era un trofeo, y yo acababa de dejarlo caer al suelo. Después de la llamada de mi madre, la presa se rompió. Mi teléfono comenzó a vibrar sin parar con una avalancha de llamadas y mensajes de texto de los tres. Las preguntas confusas de Mateo se convirtieron en acusaciones. La indignación de mi madre se transformó en amenazas veladas sobre la unidad familiar. Incluso mi padre, normalmente un espectador pasivo en el teatro de sus vidas, me envió un mensaje torpe y autoritario. Soluciona esto. La dinámica había cambiado de forma tan abrupta que era casi vertiginosa. Ya no era la hija invisible que suplicaba su atención. De repente, era el centro de su universo de pánico. Puse mi teléfono en modo silencioso y lo metí en un cajón. El zumbido constante se detuvo, y la paz regresó a mi pequeño apartamento. Para anclarme en medio de la tormenta que sabía que se estaba gestando, volví a abrir mi laptop. No para revertir nada, sino para reafirmar mi decisión. Navegué hasta el archivo PDF de los estatutos del fideicomiso y leí de nuevo la cláusula de mi abuela. Condicionado al respeto, la integridad y el apoyo familiar. Esas no eran solo palabras, eran el testamento de una mujer que los conocía mejor que nadie, que había visto la semilla de su arrogancia y me había dejado un escudo. Luego, con un nudo en la garganta, reproduje el mensaje de voz que había guardado. La risa de mi madre, la voz burlona de Mateo. Era solo una broma. El audio era mi brújula moral, el recordatorio crudo y doloroso de por qué estaba haciendo esto. No era venganza, era supervivencia. Pasaron 2 días de un silencio casi total por mi parte. La avalancha de mensajes se redujo a un goteo y luego cesó por completo. Esta nueva quietud era más inquietante que sus gritos digitales. Sabía que no se habían rendido. Estaban reagrupándose, probablemente reunidos en la sala de estar de su mansión, desconcertados, tratando de entender cómo su cajero automático había desarrollado de repente una voluntad propia. Me imaginaba sus conversaciones, pasando de la ira a la incredulidad, probablemente culpándome de ser demasiado sensible y dramática. No se les ocurriría, ni por un segundo, que sus propias acciones fueran la causa. Durante esos días, me dediqué a mi trabajo, a limpiar mi espacio y a planificar mi viaje a San Francisco, construyendo mi nueva realidad mientras la de ellos se desmoronaba. En medio de esa calma tensa, recibí un correo electrónico inesperado. Era de la directora de Recursos Humanos de la firma de diseño de Nueva York. Escribió para confirmar la recepción de mi correo electrónico retirando mi candidatura. Expresó su pesar, mencionando que mi portafolio había impresionado mucho al equipo directivo. Y luego añadió una frase que me hizo contener la respiración. Entendemos que las emergencias familiares son lo primero. La puerta aquí sigue abierta. No dude en ponerse en contacto con nosotros en el futuro si sus circunstancias cambian. No era una oferta de trabajo, pero era algo mucho más valioso. Era una validación. Era un recordatorio de que mi valor profesional existía completamente fuera de la sombra de mi familia, esperando a que yo lo reclamara.
El verdadero punto de inflexión, la señal de que el final del juego se acercaba, llegó el viernes por la tarde en forma de un mensaje de texto de un número desconocido. Falsas buenas tardes. Disculpe que la moleste. Soy Carlos, el gerente del Coral Gables Country Club. La señorita Silvia Rojas me dio su número. Su padre, el señor Arturo Rojas, está aquí causando una escena muy desagradable. Su membresía fue suspendida esta mañana por falta de pago y se niega a abandonar las instalaciones. Está gritándole al personal. ¿Sería posible que se comunicara con él? Estamos a punto de tener que llamar a seguridad. Leí el mensaje 3 veces. La humillación que tanto temía mi madre ya no era una notificación privada por correo electrónico. Era un espectáculo público. Su mundo de apariencias se estaba haciendo añicos. Ese mensaje fue la pieza final que necesitaba. Su comportamiento no era solo una falta de respeto hacia mí, era un patrón de arrogancia y derecho que extendían a todos los que consideraban inferiores. La broma en el aeropuerto no fue una anomalía, fue la manifestación más pura de su verdadera naturaleza. Sabía, con una certeza absoluta, cuál sería su próximo movimiento. Ya no intentarían contactarme por teléfono. Vendrían aquí, a mi puerta, al único lugar que les quedaba para exigir respuestas. Me levanté, caminé hacia la mesa de centro y coloqué mi laptop sobre ella. La abrí y navegué hasta el archivo de los estatutos del fideicomiso. Luego, conecté mi teléfono a un pequeño altavoz Bluetooth. Estaba lista. La confrontación era inevitable, y por primera vez en mi vida, no les tenía miedo. El tiempo que siguió a ese mensaje de texto del gerente del club se sintió denso y suspendido, como el aire pesado antes de una tormenta de verano en Florida. Cada crujido de mi edificio de apartamentos, cada auto que pasaba por la calle, hacía que mi corazón diera un vuelco. No era miedo, sino anticipación. Me senté en mi sofá, con la espalda recta, mirando la puerta de entrada. El resplandor de la pantalla de la laptop iluminaba los estatutos del fideicomiso, las palabras de mi abuela convertidas en un escudo digital. A su lado, el pequeño altavoz Bluetooth era un centinela silencioso, guardando en su interior la prueba de su traición, sus risas, su desprecio. El silencio en mi apartamento era absoluto, pero en mi cabeza podía escuchar el eco de esa llamada una y otra vez, no como una herida, sino como un himno que fortalecía mi resolución. No tuve que esperar mucho. Unos 20 minutos después, el rugido familiar y pretencioso del motor del Mercedes de mi madre rompió la tranquilidad de la noche. Lo escuché aparcar bruscamente en el estacionamiento de visitantes, un sonido tan fuera de lugar en mi humilde complejo como un pavo real en un gallinero. Escuché el portazo de 3 puertas, uno tras otro, una percusión de furia. Imaginé sus rostros mientras caminaban por el sendero de cemento agrietado, pasando junto a los autos viejos de mis vecinos, sus zapatos caros pisando un suelo que consideraban indigno. El contraste era casi poético. Habían venido desde su palacio de cristal en Coral Gables a mi pequeño rincón del mundo, no para una visita familiar, sino para una rendición de cuentas que ni siquiera sabían que estaban a punto de enfrentar. Mientras sus pasos se acercaban a mi puerta, una calma sobrenatural se apoderó de mí. Mi pulso, que había estado acelerado por la anticipación, se ralentizó hasta un ritmo constante y firme. Cerré los ojos por un segundo y visualicé a mi abuela, no entregándome los papeles, sino mirándome con esa expresión suya que mezclaba amor y una férrea determinación. Tu bondad es un don, no una obligación. La frase ya no era un recuerdo lejano. Era mi ancla, el fundamento sobre el que estaba reconstruyendo mi vida. Ellos creían que venían a reprender a la niña dócil que siempre habían conocido. No tenían ni idea de que esa niña había sido dejada atrás, varada y abandonada en el suelo frío del Aeropuerto Internacional de Miami. La mujer que les esperaba ahora era la nieta de Elena Rojas. El primer golpe en la puerta fue exactamente como lo había imaginado. Fuerte, impaciente, casi violento. Era la mano de Mateo, sin duda. No era un llamado, era una exigencia. Me quedé inmóvil, contando los segundos en silencio. Dejé que su impaciencia creciera,
que su frustración se cocinara a fuego lento en el descansillo exterior. Un segundo golpe, más fuerte esta vez, seguido por su voz, ahogada por la madera. «Camila, sé que estás ahí. Abre la maldita puerta». Escuché el siseo de mi madre. «Mateo, por Dios, los vecinos». Su preocupación no era por el escándalo, sino por la audiencia. Siempre se trataba de las apariencias. Incluso en el colapso de su mundo, su primera preocupación era quién podría estar observando. Luego, la voz de mi padre, inusualmente firme, probablemente impulsada por el pánico y la humillación pública. «Camila, abre la puerta ahora mismo. Esto ha ido demasiado lejos». Sus voces se mezclaban en un coro de indignación y derecho herido. Eran un frente unido, como siempre lo habían sido, unidos en su creencia de que yo les debía algo, de que mi vida y mis recursos eran una extensión de los suyos. No había ni una pizca de preocupación en sus tonos, ni una pregunta sobre cómo estaba yo o qué había pasado. Solo había una demanda de que restaurara el orden de su universo, un universo en el que ellos eran los soles, y yo un planeta distante cuya única función era proporcionarles luz y calor. Con un profundo y lento respiro, me levanté del sofá. Mis movimientos eran deliberados, sin prisa. No había vacilación en mis pasos mientras cruzaba la pequeña sala de estar. Cada paso se sentía sólido, arraigado. Mi mano no tembló cuando alcancé el pomo de la puerta. Lo giré lentamente. El sonido del pestillo al retirarse pareció resonar en el aire tenso. Me preparé para lo que vería al otro lado. No a mi familia, sino a 3 extraños a los que había financiado durante años. 3 personas cuyos rostros conocía íntimamente, pero cuyas almas se habían revelado como un territorio ajeno y hostil. Por última vez, me recordé a mí misma que esto no era un acto de ira, sino un acto de amor propio. Abrí la puerta. La luz del pasillo exterior los recortaba, creando siluetas tensas y airadas. Sus apariencias, normalmente impecables, estaban desaliñadas. El maquillaje de mi madre estaba ligeramente corrido, como si se hubiera frotado los ojos con frustración. La camisa de diseñador de Mateo estaba arrugada, y mi padre, que siempre parecía tan compuesto, tenía el rostro enrojecido y los ojos desorbitados. La arrogancia había sido reemplazada por un pánico mal disimulado. Me miraron fijamente, esperando una explosión, una disculpa llorosa, una explicación. En cambio, les ofrecí un silencio tranquilo y una mirada serena que pareció desarmarlos más que cualquier grito. No dije nada. Simplemente me hice a un lado para dejarlos pasar. Entraron en tropel, llenando mi pequeño apartamento con su energía caótica y su indignación. Mateo fue el primero en hablar. Su voz era un estallido contenido. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? ¿Crees que esto es un juego? Papá fue humillado en el club. Nuestras tarjetas no funcionan. Todo nuestro maldito mundo se está viniendo abajo por uno de tus berrinches. Mi madre lo siguió. Su voz temblaba de ira. Nunca en mi vida me había sentido tan avergonzada. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Así es como nos pagas? Con esta rebelión infantil y cruel. Mi padre simplemente se quedó de pie junto a la puerta, mirando mi modesto mobiliario con un desdén que no se molestó en ocultar, como si el origen de todos sus problemas estuviera en mi mal gusto. No respondí a sus acusaciones. Dejé que sus palabras llenaran el aire, que rebotaran en las paredes de mi santuario y cayeran al suelo, inertes. Mientras ellos seguían despotricando, caminé tranquilamente y cerré la puerta principal. El suave clic pareció poner un punto final a su diatriba. El repentino silencio que siguió fue ensordecedor. Se giraron para mirarme, desconcertados por mi falta de reacción. Su furia se alimentaba de mis respuestas, de mis lágrimas, de mi sumisión. Al no darles nada de eso, su fuego comenzó a vacilar, reemplazado por una creciente incertidumbre. La dinámica de poder, que siempre había estado tan desequilibrada, se estaba nivelando con cada segundo de mi imperturbable calma. Con un gesto lento y deliberado, señalé el sofá y las 2 sillas que lo flanqueaban. «Siéntense», dije.
Mi voz era baja, pero firme, desprovista de la emoción que ellos esperaban. No era una sugerencia, era una instrucción. Se miraron unos a otros. Una comunicación silenciosa de confusión y sorpresa. Por un instante, pareció que Mateo iba a protestar, a reanudar su ataque verbal. Pero algo en mi postura, en la absoluta falta de miedo en mis ojos, lo detuvo. Tras una tensa pausa, mi padre, sorprendentemente, fue el primero en moverse, hundiéndose en una de las sillas como si sus piernas hubieran cedido. Mi madre lo siguió, sentándose rígidamente en el borde del sofá. Finalmente, con un bufido de frustración, Mateo se dejó caer en el otro extremo. Estaban sentados. Estaban escuchando. El escenario estaba listo. Me senté de nuevo en el sofá, frente a ellos, y coloqué la laptop en la mesita de centro que nos separaba. El espacio entre nosotros se sentía como un abismo. Sus rostros estaban crispados por una mezcla de ira y expectación, esperando que me derrumbara, que les diera la explicación llorosa que creían merecer. En cambio, les di silencio. Dejé que la quietud de mi apartamento, tan diferente al ruido constante de su mansión, los envolviera y los incomodara. Mateo abrió la boca para hablar de nuevo, probablemente para lanzar otra acusación, pero levanté una mano, un gesto pequeño pero cargado de una autoridad que nunca antes había usado con ellos. Sorprendentemente, cerró la boca. La habitación se quedó en un silencio tan tenso que se podía sentir en la piel. Sabía que cada segundo que pasaba, el poder se transfería un poco más hacia mi lado de la mesa. Finalmente, hablé, mi voz resonando extrañamente tranquila en el espacio cargado. Están aquí porque su mundo se está desmoronando. Comencé, mirando a cada uno de ellos directamente a los ojos. Están aquí porque papá fue humillado, porque las tarjetas no funcionan y porque el pago del Mercedes, ese símbolo tan importante de su estatus, fue rechazado. Entiendo su pánico, entiendo su vergüenza. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras se asentaran. Mi madre me miró con una incredulidad furiosa, como si mi comprensión de sus sentimientos fuera un insulto más. Lo que no parecen entender, continué, mi voz perdiendo cualquier rastro de calidez, es que todo esto no es un castigo, es una consecuencia. Es el resultado directo de una elección que ustedes hicieron. Con un movimiento lento, giré la pantalla de la laptop hacia ellos. El documento PDF, con su título formal, Estatutos del Fondo Fiduciario. Elena Rojas. Brillaba en la penumbra de la sala. Había resaltado una sección en amarillo. Me acusan de tener un berrinche, de ser cruel, pero solo estoy cumpliendo con mi deber como administradora. Un deber que me tomó demasiado tiempo tomar en serio. Señalé la pantalla. Por favor, lean el artículo 4, sección C. Mateo soltó una risa amarga y se cruzó de brazos, negándose a mirar. Oh, por favor, ¿ahora eres abogada? Pero mi padre, por primera vez, pareció realmente preocupado. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para leer el texto en la pantalla. Su respiración repentinamente audible en el silencio. Silvia, al ver la expresión de su esposo, también se inclinó, su curiosidad superando su indignación. Como sabía que no lo procesarían completamente, se los leí en voz alta, cada palabra cayendo como una piedra en un estanque. El apoyo financiero a cualquier beneficiario puede ser suspendido temporal o permanentemente por la administradora si se determina, a su entera discreción, que la conducta del beneficiario viola los principios de respeto, integridad y apoyo familiar que fundamentan este fideicomiso. Levanté la vista de la pantalla y los miré. Principios de respeto, integridad y apoyo familiar. Repetí lentamente, saboreando las palabras que mi abuela había elegido con tanta previsión. Palabras que parecen haber olvidado. Esto no es una laguna legal que estoy explotando, Mateo. Es el corazón mismo del testamento de la abuela. Ella no dejó un cajero automático. Dejó un legado con condiciones. La negación fue inmediata y vehemente. Eso es ridículo, espetó Mateo, poniéndose de pie. Estás retorciendo sus palabras.
La abuela nunca hubiera querido esto. Nos amaba. Mi madre se unió a él, su voz subiendo una octava. Ella te confió el cuidado de la familia, Camila, no su destrucción. Esto es una traición a su memoria. Estás usando su confianza para vengarte de una broma estúpida. Siempre has sido demasiado dramática. Se estaban aferrando a la versión de la historia que les convenía, una en la que eran las víctimas de mi repentina e irracional crueldad. Todavía no entendían que no se trataba de mí. Se trataba de ellos. Se trataba de un contrato moral que habían violado sin pensarlo 2 veces, creyendo que no habría consecuencias. No discutí con ellos. No tenía sentido. Su percepción de la realidad estaba demasiado distorsionada por años de privilegios y derechos incuestionados. En lugar de eso, dije en voz baja, la abuela no me confió su dinero. Me confió su legado. Y parte de ese legado era protegerme de la gente que pudiera confundir mi bondad con debilidad. Mientras hablaba, tomé mi celular de la mesita y lo conecté al pequeño altavoz Bluetooth. Un suave pitido confirmó la conexión. Sus ojos siguieron mis movimientos, la confusión comenzando a reemplazar la ira en sus rostros. No sabían qué esperar, y esa incertidumbre era mi aliada más poderosa. Abrí un archivo de audio y pulsé reproducir. El primer sonido que llenó la habitación fue el murmullo genérico del Aeropuerto Internacional de Miami. Luego, mi propia voz. Apenas un susurro tembloroso y roto. ¿Fuiste tú? Un silencio de un segundo. Y después, la voz de Mateo, fuerte, clara y rebosante de una alegría cruel. Tranquila, hermanita. Era solo una broma para que aprendieras a relajarte un poco. Eres demasiado seria. Escucharlo de nuevo, no en la soledad de mi dolor, sino aquí, con ellos como audiencia forzada, fue extrañamente liberador. Era como exponer una herida a la luz del sol para que finalmente pudiera sanar. Vi a Mateo tragar saliva, su rostro perdiendo color rápidamente. La bravuconería que había mostrado momentos antes se evaporó como el agua en el desierto. Pero la peor parte, la daga final, aún no había llegado. Justo después de las palabras de Mateo, la grabación capturó el sonido que había destrozado mi mundo. La risa de mi madre. Era inconfundible. Una risa aguda y despreocupada que resonó en mi pequeño apartamento con una claridad brutal. Inmediatamente después, se escuchó la voz más grave de mi padre, diciendo entre dientes, una lección para que se relaje. Sus propias voces, sus propias risas, se convirtieron en la prueba irrefutable, en el fiscal, el jurado y el verdugo de su propia defensa. El sonido de su alegría a costa de mi sueño más profundo era una acusación más poderosa que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. La grabación terminó, y el silencio que cayó después fue absoluto y pesado como una lápida. Nadie se movió, nadie respiró. La arrogancia se había hecho añicos, reemplazada por una conmoción cruda y paralizante. Mateo estaba pálido como un fantasma, con la boca entreabierta, incapaz de formular una palabra. Mi madre se tapó la boca con la mano, sus ojos muy abiertos y llenos de un horror que nunca antes había visto en ella. No era horror por lo que me había hecho, sino horror por haber sido descubierta. Pero fue la reacción de mi padre la que más me impactó. Se encogió en su silla, mirando fijamente la alfombra barata como si contuviera los secretos del universo. La máscara de patriarca indiferente se había desintegrado, revelando a un hombre pequeño y avergonzado, confrontado con la fea verdad de su propia complicidad. Habían sido juzgados por sus propias palabras, y el veredicto era culpable. Rompí el silencio. Mi voz ahora no solo era tranquila, sino definitiva. Como pueden ver, dije, señalando primero el altavoz y luego la pantalla de la laptop. La cláusula de respeto, integridad y apoyo familiar fue violada de la manera más clara y deliberada posible. Mi decisión no es emocional, es contractual. Me levanté y caminé hacia mi pequeño escritorio en la esquina de la habitación. Tomé una sola hoja de papel de la impresora y regresé a la mesita de centro. La coloqué suavemente frente a ellos. Esto no es una negociación, es una terminación. Se acabó. El fondo fiduciario de la abuela ya no financiará sus vidas. A partir de hoy,
están por su cuenta. El documento que les presenté era una oferta de liquidación. Simple, directo y sin adornos legales innecesarios. Les ofrecía una suma única y final de $50,000, una cantidad suficiente para que pudieran encontrar un lugar donde vivir y empezar a buscar trabajo, pero ni un centavo más. Era un salvavidas, no un cheque en blanco. Una última pizca de la vieja Camila, la que se preocupaba, ofreciéndoles una salida digna que no merecían. Tienen 30 días para firmar este acuerdo y aceptar los fondos. Después de eso, la oferta se retira y no recibirán nada. Les sugiero que lo tomen. Luego, me dirigí a la puerta y la abrí. Ahora, por favor, váyanse de mi casa. Mis palabras no fueron una petición, sino una orden. El clímax había terminado. La guerra silenciosa había sido ganada. Y en el campo de batalla de mi sala de estar, por primera vez, yo era la única que quedaba en pie. Se fueron sin decir una palabra más. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de ellos fue definitivo. Un punto final a un capítulo de mi vida que había durado 26 años. Me quedé de pie en medio de mi sala de estar, escuchando el rugido del Mercedes al alejarse hasta que se convirtió en un susurro y luego en nada. El silencio que quedó no fue vacío. Era denso, tangible, lleno de posibilidades. Era el sonido de mi propio espacio, de mi propio aire, de mi propia vida comenzando. No sentí triunfo ni alegría, solo un profundo y abrumador alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua durante años y finalmente hubiera salido a la superficie. Caminé lentamente hacia la ventana y observé las luces de la ciudad, sintiendo por primera vez que yo también era parte de ella, no solo una espectadora. Una semana después, un sobre de un bufete de abogados llegó a mi buzón. Dentro estaba el acuerdo de liquidación, firmado por los tres. Sus firmas, normalmente tan audaces y seguras, parecían temblorosas y apresuradas. No hubo una nota personal, ni una palabra de arrepentimiento o de ira, solo la fría aceptación de la realidad. Fui a mi banco esa misma tarde y autoricé la transferencia de los $50,000 a una cuenta nueva que habían abierto. El empleado del banco me miró con curiosidad mientras yo firmaba los papeles, pero no preguntó nada. Mientras observaba el saldo final transferirse, no sentí ni una pizca de pérdida. Era el dinero mejor gastado de mi vida, el precio de mi libertad. Con esa transacción, el último vínculo financiero que me ataba a ellos se disolvió para siempre. En los meses que siguieron, su mundo se desvaneció en silencio. La mansión de Coral Gables apareció en los sitios web de bienes raíces de lujo, con fotos que mostraban sus habitaciones vacías y sin vida. La descripción hablaba de una venta motivada. El perfil de Instagram de mi madre, antes un flujo constante de fiestas en el club de campo, yachts y cenas caras, se quedó en silencio. Su última publicación fue una foto críptica de un atardecer con la leyenda, abrazando nuevos comienzos. Era una fachada tan delgada que era casi transparente. Su estatus, construido sobre los cimientos del dinero de mi abuela, se había derrumbado como un castillo de naipes, y con él, toda su red social. Se convirtieron en fantasmas en una ciudad que solo valora lo que se puede ver y comprar. Mateo intentó contactarme una vez más, unos 3 meses después. No fue una llamada, sino un largo correo electrónico enviado desde una nueva dirección. No era una disculpa. Era una letanía de acusaciones y autocompasión. Me culpaba de haber destruido a la familia, de haber humillado a nuestros padres, de ser una persona fría y sin corazón. Escribió sobre cómo su padre, Arturo, estaba luchando por encontrar trabajo a su edad, y cómo su madre, Silvia, estaba deprimida y avergonzada de salir de casa. Terminó el correo electrónico con una pregunta que goteaba veneno. ¿Estás feliz ahora? Leí el mensaje sin sentir nada más que una lástima distante. No respondí. Simplemente moví el correo electrónico a la papelera y vacié la carpeta. Mi silencio ya no era una estrategia, era mi verdad. Por lo que supe a través de un primo lejano con el que rara vez hablaba,
Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en Kendall, un lugar de 2 habitaciones con paredes delgadas y un estacionamiento compartido. Arturo finalmente consiguió un trabajo vendiendo seguros, un puesto que estaba muy por debajo de su antiguo estatus de consultor, autoproclamado. Silvia, despojada de su Mercedes y de sus almuerzos de caridad, se quedó en casa, una reina exiliada en un reino de 3 ambientes. Su castigo no fue la pobreza, sino la mediocridad. Se vieron obligados a vivir la vida normal y modesta que siempre habían despreciado en mí. Y esa, sospecho, fue la humillación más grande de todas. Su destino ya no era mi carga ni mi preocupación. Eran simplemente personas que solía conocer. 2 semanas después de la confrontación, empaqué mi maleta de nuevo. Esta vez, no había nervios ni la presión de una entrevista que definiera mi vida. Cuando me senté en el asiento junto a la ventana del vuelo a San Francisco, sentí una ligereza que nunca antes había conocido. El viejo reloj de mi abuela todavía estaba en mi muñeca. Su cuero gastado se sentía como una caricia familiar. Ya no era un recordatorio de mi deber, sino un símbolo de su sabiduría y del legado que realmente me había dejado. La fuerza para elegirme a mí misma. Mientras el avión despegaba y dejaba atrás las luces de Miami, no miré hacia abajo con nostalgia o tristeza. Miré hacia adelante, hacia el cielo azul y abierto que se extendía ante mí. El viaje a San Francisco fue más que unas vacaciones. Fue una reconexión. Mi amiga de la universidad me presentó a contactos en la vibrante escena del diseño de la costa oeste. Un pequeño proyecto freelance se convirtió en 2, y luego en un flujo constante de trabajo que me apasionaba. Unos meses después, la firma de Nueva York se puso en contacto de nuevo, esta vez con una oferta de trabajo directa. Les agradecí sinceramente, pero la rechacé. La chica que había soñado con ese trabajo ya no existía. Había descubierto que el éxito no se trataba de escapar a una gran ciudad o de trabajar para un nombre prestigioso. Se trataba de construir algo propio, en mis propios términos, ladrillo a ladrillo. Hoy, casi un año después, mi vida es tranquilamente mía. Sigo viviendo en mi pequeño apartamento, pero lo he llenado de arte, plantas y los recuerdos de mis propios viajes. Mi carrera como diseñadora freelance prospera, y el dinero que gano se siente diferente, más sólido, porque cada centavo es un testimonio de mi propio talento y esfuerzo. He construido una nueva familia, una de amigos elegidos que me celebran por lo que soy, no por lo que puedo proporcionar. A veces, en la quietud de la noche, el recuerdo de sus risas en el teléfono intenta volver, pero ya no tiene poder. Es solo un eco lejano de una vida que ya no me pertenece. La semana pasada, vendí mi viejo auto compacto. Con el dinero que ahorré de mi trabajo, compré un auto nuevo. No es un Mercedes ni nada ostentoso, solo un vehículo seguro y confiable que me gusta conducir. Ayer por la tarde, tomé las llaves y conduje sin rumbo fijo por la carretera de la costa, con las ventanas bajadas y la música a todo volumen. El sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de naranja y púrpura. Y mientras conducía hacia ese horizonte infinito, sonreí. No porque tuviera todo lo que siempre quise, sino porque finalmente me había convertido en la persona que siempre necesité ser. El camino por delante estaba despejado, y por primera vez en mi vida, yo estaba al volante. Lo que aprendí en esa fría habitación de hotel, y en los meses que siguieron, no es algo que se enseñe en las escuelas. Aprendí que pasé toda mi vida pagando por un amor que nunca estuvo a la venta. Intenté comprar respeto con mi tiempo, mi energía y mi dinero, sin darme cuenta de que el respeto verdadero no tiene precio, se da libremente o no se da en absoluto. Mi valor no estaba en los cheques que firmaba, ni en los lujos que podía proveer. Estaba en mi capacidad de decir basta. La lección más grande no fue sobre finanzas o contratos, sino sobre el valor incalculable de la propia autoestima. Un tesoro que nadie puede quitarte a menos que tú mismo se lo entregues. Quizás esto te suene familiar. Quizás tú también has sido el pilar silencioso de tu familia, la persona confiable, la que siempre está ahí, la que soluciona los problemas. Y quizás, como yo, has confundido ese rol con el amor.
Te han llamado demasiado sensible cuando te han herido, o demasiado serio cuando te has atrevido a soñar. Has anhelado una palabra de aprobación, un gesto de reconocimiento que nunca llega. Si es así, quiero que sepas que te veo. Entiendo el peso de esa esperanza y el dolor de esa decepción. Y te digo lo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí. Tu bondad es un don, no una obligación. Descubrí que poner límites no es un acto de egoísmo, sino el acto más profundo de autoconservación. Durante años, creí que mi amor por ellos significaba que tenía que tener una puerta abierta, sin importar cuántas veces la usaran para entrar y causar destrozos en mi corazón. Pero el amor propio me enseñó a instalar una cerradura, no para mantener al mundo fuera, sino para decidir quién tiene el privilegio de entrar. Establecer un límite no es construir un muro para castigar a otros, es trazar una línea en la arena para proteger tu propia paz, para enseñarle al mundo, y sobre todo a ti mismo, cómo mereces ser tratado. Y el silencio, ese silencio que quedó después de que se fueron de mi apartamento, fue la recompensa más valiosa de todas. Toda mi vida había estado llena de su ruido, sus demandas, sus expectativas, sus críticas, sus risas a mi costa. Ese ruido constante me había impedido escuchar la única voz que realmente importaba, la mía. En esa quietud, finalmente pude preguntarme qué quería yo, Camila. ¿Qué me hacía feliz a mí? ¿Cuáles eran mis sueños, sin el filtro de su aprobación? Ese silencio no era vacío, estaba lleno de posibilidades. Era el sonido de mi propia alma respirando libremente por primera vez. También aprendí a redefinir lo que significa familia. La sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el respeto y el amor incondicional lo que te convierte en familia. He encontrado mi verdadera tribu en amigos que celebran mis victorias como si fueran suyas, y me sostienen en mis caídas sin juzgarme. Y en cuanto al perdón, entendí que no se trata de ofrecer la otra mejilla para que te la vuelvan a golpear. Perdonar, para mí, fue aceptar que ellos son quienes son, y liberarme de la carga de esperar que cambien. Fue perdonarme a mí misma por haber permitido tanto, por haber tardado tanto en elegirme. La verdadera riqueza que mi abuela me dejó no fue el dinero en el fondo fiduciario. Su verdadero legado fue una cláusula, unas pocas palabras en un papel que me dieron la llave para liberarme. Mi familia persiguió la riqueza que se puede ver, la mansión, el Mercedes, el estatus, pero terminaron con las manos vacías. Yo, en cambio, al soltar todo eso, encontré una fortuna que no se puede depositar en un banco, la paz mental, el respeto propio y la libertad de ser la arquitecta de mi propia vida. Esa es la única herencia que realmente importa, la que construyes dentro de ti mismo. Si mi historia te ha dejado algo, espero que sea esto. Tu valor no es negociable y tu paz no tiene precio. Nunca dejes que nadie te haga sentir que tienes que pagar por el amor o el respeto que mereces por el simple hecho de existir. Si alguna vez te has sentido invisible o subestimado por las personas que deberían amarte más, quiero que sepas que no estás solo y que tienes dentro de ti la fuerza para reclamar tu espacio. Comparte tu propia experiencia en los comentarios. Leerlos nos recuerda que nuestras luchas nos conectan. Y si estas historias de fortaleza y autodescubrimiento resuenan contigo, suscríbete al canal. Juntos, podemos aprender a encontrar el invaluable silencio donde nuestra verdadera vida comienza.